Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo, a fondo y de reestreno. Los reestrenos que estamos haciendo son relanzamientos de videos que no han tenido la recepción que deberían o que yo creo que deberían tener por la temática que han tocado. Quizás el momento en que se publicaron no era el adecuado, la miniatura para anunciarlos no era la idónea o el nombre simple y sencillamente no fue interesante. Comenzamos con los reestrenos impulsando de nuevo la historia de Witold Pilecki, el héroe que se hizo encerrar en Auschwitz para organizar la resistencia y luego escapó para informar al mundo de los horrores del Holocausto. En menos de una semana, el vídeo había reunido 2/3 de las visitas que había conseguido durante 4 años desde su lanzamiento, lo cual me da la idea de que quizás no estoy tan equivocado y merecen estos vídeos una segunda oportunidad. Pensé entonces que era oportuno reestrenar, antes de continuar con nuestra programación habitual, un vídeo dedicado a otro héroe que es más reciente y es más relevante para todos nosotros, para todos los seres humanos que estamos vivos y que es quizá aún más desconocido, porque su hazaña se llevó a cabo en un discreto centro de alerta nuclear temprana de la Unión Soviética y la decisión que tomó, contra todas las órdenes del estricto y brutal ejército soviético, el 26 de septiembre de 1983, evitó una guerra nuclear total. Me refiero al teniente coronel Stanislav Yevgrafovich Petrov. Las últimas 5 décadas de este planeta habrían sido radicalmente distintas sin Petrov. Tú quizás no hubieras nacido si eres muy joven, yo quizás no viviría. Por salvar al mundo, Petrov fue apartado de su puesto. Se le empujó a una jubilación temprana y vivió en la oscuridad y la escasez, por lo menos hasta la caída de la Unión Soviética. Tu vida, la de tus padres, la de tus hijos, la de tus amigos, la de los músicos cuyas canciones disfrutas, la de quienes hacen las películas que sueles ver, la de tus mascotas, la de todos nosotros, más de 8,000 millones de seres humanos, fueron impactadas y salvadas por este hombre que solo hacía su trabajo, en una época donde el mundo vivía al borde de la destrucción total día tras día por la amenaza nuclear y todos estábamos agudamente conscientes de ello día tras día. Esta es la historia de esa época y del héroe Stanislav Petrov. Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Aquí ya hemos contado la historia de una parte de la Guerra Fría, así que lo invito a que después de ver vea también el vídeo que hicimos sobre ese tema en concreto. Como comentamos allí, la Guerra Fría se peleó fundamentalmente por poderes, es decir, por grupos apoyados unos por el bloque soviético y el otro por el bloque atlántico, lo que esencialmente significaba la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas por un lado y los Estados Unidos de América por otro. Movimientos sociales, políticos y guerrillas armadas apoyados por los soviéticos que buscaban instaurar estados comunistas en Asia, África y América Latina sobre todo, aunque los hubo europeos, japoneses y de otros lugares, y gobiernos apoyados por los Estados Unidos que en muchísimos casos divinieron en dictaduras horrendas y sanguinarias que reprimieron brutalmente a la izquierda comunista, pero también incluso a los más suaves reformistas democráticos en sus países, con resultados que hoy siguen provocándonos escalofríos, como las torturas de las dictaduras suramericanas y la práctica de estas de arrojar vivos al mar a los disidentes desde aviones, los llamados vuelos de la muerte. Pero la Unión Soviética y los Estados Unidos nunca combatieron entre sí durante la Guerra Fría, aunque se prepararon intensamente para hacerlo por medio de arsenales crecientes y delirantes de armas nucleares, cuyo poder destructivo se había vislumbrado apenas en los ataques a Hiroshima y Nagasaki, con los cuales había terminado finalmente la Segunda Guerra Mundial en agosto de 1945. Durante décadas, los radares y sistemas de detección soviéticos y estadounidenses exploraron los cielos minuciosamente para poder saber de cualquier ataque de sus adversarios y responder a él con su propio armamento nuclear, en un juego enloquecido de destrucción mutuamente asegurada. Una destrucción que no habría afectado solamente a los 2 países en pugna, sino que habría afectado a todo el planeta, probablemente haciendo imposible la existencia de la vida humana, o al menos acabando con lo que llamamos civilización. Y esos sistemas tan delicados podían fallar, y si fallaban, el planeta podría haberse destruido por error. Y si eso no ocurrió, se debe a nuestro personaje de hoy, Stanislav Yevgrafovich Petrov.
¿Qué son las armas nucleares que por otro lado no tienen nada que ver con los reactores nucleares para la generación de electricidad? La Segunda Guerra Mundial no había comenzado aún cuando Albert Einstein le envió una histórica carta al presidente de los Estados Unidos, Francis Delano Roosevelt. Einstein no era ajeno a lo que significaba el nazismo. Había sido objeto de ataques por ser judío en su natal Alemania, al tiempo que el mundo lo invitaba a viajar a distintos países para festejarlo y llenarlo de honores por sus valiosísimas aportaciones al conocimiento del universo en cuanto a la física, la teoría general y especial de la relatividad, la mecánica cuántica y otras muchas áreas. En enero de 1933, Einstein estaba en una nueva visita a los Estados Unidos cuando el presidente alemán Paul von Hindenburg, que había ganado las elecciones en marzo de 1932, decidió nombrar canciller de Alemania a Adolf Hitler. En ese momento, Einstein supo que no podría volver a Alemania y formalizó su emigración a los Estados Unidos, aceptando un puesto como profesor en el recién inaugurado Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en Nueva Jersey, donde seguiría trabajando hasta su muerte. Einstein era un pacifista convencido, pero también era un convencido de todo el mal que podría provenir del nazismo. A medida que Hitler se convirtió primero en dictador para levantar a Alemania como potencia militar y empezar a hacer exigencias territoriales que comenzaron con la anexión de Austria por parte de Alemania, era evidente para muchos que la guerra estaba en el horizonte, y Einstein era uno de ellos. Y una guerra contra los nazis debía ser ganada o la debacle sería verdaderamente cataclísmica a muy largo plazo. Con esto en mente, el físico Leo Szilard, después de consultar con sus colegas Edward Teller y Eugene Wegener, escribió una famosa carta que Einstein firmó y envió al presidente Roosevelt el 2 de agosto de 1939, menos de un mes antes del inicio de la guerra. En ella decía: algunos trabajos recientes de E. Fermi y L. Szilard que me han sido comunicados en forma manuscrita me llevan a esperar que el elemento uranio pueda convertirse en una nueva e importante fuente de energía en el futuro inmediato. Y más adelante decía: en el curso de los últimos 4 meses se ha hecho probable, a través del trabajo de Joliot en Francia, así como el de Fermi y Szilard en los Estados Unidos, que puede ser posible establecer una reacción nuclear en cadena en una gran masa de uranio, con lo que se generarían grandes cantidades de energía y grandes cantidades de nuevos elementos similares al radio. Ahora parece casi seguro que esto podría lograrse en un futuro inmediato. Este nuevo fenómeno conduciría también a la construcción de bombas, y es concebible, aunque mucho menos seguro, que puedan construirse así bombas extremadamente poderosas. Una sola bomba de este tipo, transportada en un barco y explotada en un puerto, podría muy bien destruir todo el puerto junto con parte del territorio circundante. Sin embargo, tales bombas bien podrían resultar demasiado pesadas para el transporte aéreo. A continuación, la carta sugería a Roosevelt que se pusiera en contacto con los físicos que trabajaban en la reacción en cadena, asegurarse el suministro de uranio para los Estados Unidos y financiar investigación experimental sobre el tema. La carta terminaba con una sugerencia sesgada. Tengo entendido que Alemania ha detenido la venta de uranio de las minas checoslovacas de las que se ha apoderado. Que haya tomado una acción tan temprana quizás podría entenderse sobre la base de que el hijo del subsecretario de Estado alemán, von Weizsäcker, está adscrito al Instituto Kaiser Wilhelm en Berlín, donde se está replicando parte del trabajo estadounidense sobre el uranio. En resumen, señor presidente, puede haber un arma poderosa en estos avances científicos y Alemania está consciente de ello. Einstein no sabía, quizás Roosevelt sí gracias a sus espías, que ya en abril de 1939 Alemania había emprendido su programa de armas nucleares bajo el nombre de Uranverein, Club del Uranio o Uran Project, Proyecto del Uranio, que se intensificó al comenzar la guerra con la invasión alemana de Polonia el 1 de septiembre de 1939. Una semana después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 7 de septiembre de 1939, nacía en Vladivostok Stanislav Yevgrafovich Petrov, hijo de una enfermera y un ingeniero aeronáutico que además era piloto de cazas y que tendría una intensa actividad durante la Segunda Guerra Mundial,
después de que Hitler rompiera su pacto de no agresión e invadiera la Unión Soviética en 1941. Roosevelt emprendió en 1939 lo que hoy se conoce como el Proyecto Manhattan para explorar la propuesta de la Carta de Einstein, y para 1941 reunió a físicos destacados de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido en un programa atómico militar con todo el apoyo del gobierno. La carrera nuclear entre los aliados y la Alemania nazi se vio afectada para esta última por el hecho de que numerosos físicos, ingenieros y matemáticos alemanes de primer nivel habían huido del nazismo, ya fuera por la politización del mundo académico, por ser judíos o por simplemente no simpatizar con las ideas del Reich. Mientras tanto, en la Unión Soviética, al físico Georgy Fliorov le empezó a parecer extraño que el tema de la fisión nuclear hubiera desaparecido de las revistas científicas y astutamente sospechó que los aliados estaban desarrollando un arma sobre esas bases. En 1942 le escribió a Stalin urgiéndolo a emprender su propio programa nuclear, que se hizo pero avanzó con enorme lentitud debido a la invasión nazi. La guerra en Europa terminó en mayo de 1945 sin que ninguno de los bandos en pugna hubiera conseguido un arma nuclear. Estados Unidos probó la primera el 16 de julio en el desierto de Nuevo México y finalmente utilizó las únicas 2 bombas que produjo en las semanas siguientes para el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, que forzó la rendición de Japón y el fin definitivo de la guerra. Por cierto, si le interesa el debate histórico, ético y militar sobre la decisión de usar estas armas, en la descripción está un vídeo que dedicamos al tema. Al saber de los bombardeos atómicos, Stalin intensificó la investigación apoyándose en los datos y científicos que había capturado del proyecto nuclear alemán y en sus espías dentro del proyecto Manhattan de los aliados, como el famoso Theodor Hall. El 29 de agosto de 1949, finalmente la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica en Kazajstán. Y el mundo no volvió a ser el mismo. El enfrentamiento que fue la Guerra Fría se prefiguraba ideológicamente por el conflicto entre 2 visiones económicas, la de la economía estatalizada del comunismo y la de la propiedad privada del capitalismo, y 2 visiones políticas, la de la democracia y las libertades y la de la dictadura del proletariado como paso al eventual paraíso comunista. Pero el enfrentamiento se hizo inevitable a raíz de un discurso de Stalin de febrero de 1946, donde fundamentalmente dijo que una nueva guerra era inevitable debido al desarrollo capitalista de la economía mundial y que la Unión Soviética debía concentrarse en fortalecer su defensa en previsión a esa guerra que tendría indefectiblemente con los países occidentales. Una interpretación del expansionismo y actitud de nosotros contra ellos, de la Rusia presoviética y de la Unión Soviética de Stalin de ese momento, fue proporcionada por el analista George F. Kennan y llevó a la idea de que Estados Unidos y sus aliados debían contener a los soviéticos, lo que se convirtió en un pilar de la política exterior estadounidense durante los siguientes 50 años. El enfrentamiento se vio complicado por un asunto meramente científico. Las bombas de Japón eran de fisión nuclear, es decir, con una cantidad suficiente de material radiactivo, uranio o plutonio, se producía una reacción en cadena donde los átomos de ese elemento emitían neutrones que a su vez provocaban que otros átomos emitieran más neutrones, generando finalmente una explosión enorme. Las explosiones de Hiroshima y Nagasaki habían liberado energías de unos 20 o 30 kilotones, que son miles de toneladas de TNT o trinitrotolueno. Pero una bomba de fisión tiene un límite a su potencia. La mayor bomba de este tipo jamás detonada liberó unos 540 kilotones de potencia. Pero los físicos pronto vieron que era posible hacer bombas de fusión o bombas termonucleares, también llamadas bombas de hidrógeno, que en lugar de fisionar o dividir núcleos de materiales altamente pesados, fusionaran núcleos de átomos ligeros, como lo hace el Sol, con el hidrógeno, el helio y otros elementos. Una bomba así podría tener una fuerza de millones, no miles, de toneladas de TNT. La mayor de estas bombas jamás probada en la historia, por ejemplo, la Tsar Bomba, que hizo estallar la Unión Soviética en 1961, tenía una potencia de 50 millones de toneladas de TNT. A partir de 1949, con la obtención de la bomba nuclear por parte de la Unión Soviética, la locura se apoderó de los dirigentes de las 2 potencias.
Con la lógica militar de que si eres más débil es más probable que te ataquen, ambas potencias se dedicaron a construir más y más potentes bombas termonucleares apuntadas a blancos estratégicos en territorio de sus adversarios. Fue la carrera armamentística nuclear. Mientras esto pasaba, el joven Stanislav Petrov, que en realidad quería ser artista, fue obligado por sus padres a enrolarse en el ejército siendo adolescente, pues su madre se había embarazado de nuevo y la familia no podía mantener a 4 integrantes. Dado que destacó en matemáticas, fue a la Universidad Técnica de la Fuerza Aérea Soviética, donde estudió sistemas de radar a larga distancia, graduándose de la Escuela Superior de Ingeniería de Aviación Militar de Kiev. Los años siguientes fueron de incesantes tensiones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, de espionaje cruzado, de mejores armas, incluyendo el desarrollo de la bomba de hidrógeno. El lanzamiento del Sputnik ruso, que arrancó también la carrera espacial, implicaba que existían potentes cohetes que se podían usar para llevar una carga nuclear hasta el enemigo, dando origen a los cohetes balísticos intercontinentales. Se crearon también submarinos capaces de llevar armas nucleares cerca de la costa de los enemigos. Acercar las armas al adversario fue una política que hizo crisis en 1962, cuando Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética estaba desplegando misiles nucleares en Cuba a solo 90 millas de la península de la Florida. Cuba había sido la gran revolución comunista triunfante posterior a la Segunda Guerra Mundial y la relación de este país con la Unión Soviética era estrechísima. La llamada crisis de los misiles llevó a que Estados Unidos bloqueara navalmente a Cuba, amenazando con registrar a cualquier barco soviético que se acercara a la isla, por supuesto en busca de misiles nucleares. Durante 13 días, el mundo estuvo al borde del enfrentamiento nuclear, que finalmente se resolvió con la retirada de las armas de Cuba. Todo esto ocurría entre constantes amenazas veladas entre ambas potencias, siempre adornadas con una retórica de amor a la paz y de deseo de lo que por entonces se llamaba la convivencia pacífica. Y vaya que oímos hablar de convivencia pacífica. Pero también era la época de sistemas para detectar un posible ataque del enemigo a fin de poder responder a él con todo el arsenal nuclear que el atacado tuviera a su disposición. Igualmente, en 1963 se firmó el primero de muchos tratados de limitación de pruebas y cantidad y potencia de armas nucleares. Desde 1968 estos tratados afirman buscar el desarme nuclear total, algo que, por lógica, ninguno de los adversarios haría nunca. En 1960 Estados Unidos tenía más de 18.000 armas nucleares y la Unión Soviética tenía solo 1.600. Una década después los números eran de 26.000 y 11.600, pero para 1980 las cosas habían cambiado tanto que Estados Unidos tenía 23.000 armas nucleares y la Unión Soviética más de 30.000. Pero antes, en la década de 1970, por cierto, el joven Stanislav Petrov pasó a ser destacado en el centro de investigación que supervisaba el desarrollo del nuevo sistema de alerta antimisiles balístico de su país a través de una serie de satélites que observaban a los Estados Unidos. Todos quienes vivíamos en esa época estábamos intensamente conscientes de que un capricho, un error, un malentendido o una decisión estratégica de un líder en Washington o en Moscú llevaría a una hecatombe nuclear de consecuencias imprevisibles. Despertábamos, desayunábamos, íbamos a la escuela o al trabajo, jugábamos y nos íbamos a la cama conscientes de que ese podría ser nuestro último día de vida. Esa sensación se tenía en todo el mundo, más por supuesto en los países en conflicto. Conforme se conocía más sobre los efectos que habían tenido solamente las pruebas nucleares de las potencias en nuestra atmósfera, a las que se iban sumando además las de China, Francia, Reino Unido, Pakistán e Israel, era claro que el futuro posterior a un apocalipsis nuclear era enormemente oscuro. 1983 fue otro año de tensiones en el mundo. En Estados Unidos gobernaba el ultraderechista y nacionalista exactor de cine Ronald Reagan, que fue capaz de cambiar drogas por armas para alimentar la contrarrevolución nicaragüense, mientras que la Unión Soviética estaba encabezada por Yuri Andropov, un represor de línea dura que había convencido a los líderes soviéticos de la invasión a Hungría en 1956 y promovido la invasión a Checoslovaquia en 1968. Tal para cual. Y el 8 de marzo Reagan había dado un incendiario discurso proclamando que la Unión Soviética era un imperio del mal
y oponiéndose a la congelación nuclear en nombre del apaciguamiento del enemigo. Poco después, el 23 de marzo, anunció una supuesta iniciativa de defensa estratégica con satélites con láser que crearían un escudo estadounidense contra los misiles de la Unión Soviética. Esto quería decir que de construirlo, Estados Unidos podría emprender una guerra nuclear y ganarla, cuando la doctrina desde 1949, como vimos, había sido la de la destrucción mutuamente asegurada. En este escenario, el 1 de septiembre un caza de la Unión Soviética derribó, confundiéndolo con un avión militar estadounidense, a un vuelo comercial de Korean Airlines, matando a sus 269 ocupantes, entre ellos el diputado estadounidense Larry McDonald. 5 días después, Moscú admitió haber derribado el avión diciendo que había violado el espacio aéreo soviético y los pilotos no se habían dado cuenta de que era una aeronave comercial. El 26 de ese mes, Stanislav Petrov, que ya era teniente coronel de las Fuerzas de Defensa Aérea Soviéticas con 44 años de edad, fue llamado para sustituir al oficial a cargo del centro de comando del sistema de alerta nuclear temprana del destacamento militar de Serpukhov 15, unos 100 kilómetros al sureste de Moscú. El encargado se había reportado enfermo. Esa noche se hizo realidad la peor pesadilla de Stanislav Petrov. Las pantallas del sistema le informaron que un misil nuclear había sido lanzado desde los Estados Unidos contra su país, seguido de otros 5 misiles. Su responsabilidad como oficial a cargo era informar de inmediato a sus superiores: estamos siendo atacados por misiles estadounidenses. Con esa información, la obligación de sus superiores, llegando hasta Yuri Andropov, el primer ministro, era ordenar un contraataque con toda la fuerza del arsenal soviético, lo que en aquel momento eran 36,000 cabezas nucleares capaces de acabar con el 50% de la población estadounidense y contaminar la atmósfera de todos durante siglos, quizás milenios. Y ese contraataque habría desencadenado a su vez todo el arsenal nuclear estadounidense contra la Unión Soviética, 23,000 bombas nucleares capaces de matar a otro tanto de soviéticos totalmente inocentes. El resultado inmediato serían cientos de millones de muertes y un planeta contaminado con un futuro incierto. Quizás para lo que ocurrió, ayudó que Petrov no fuera un militar común y corriente, sino un ingeniero con conocimiento del sistema y sin los arcos reflejos que toda institución militar intenta inculcar a sus efectivos. Quizás ayudó que conociera ese sistema que estaba diciéndole en ese momento que su país, su gente, su familia misma estaban por ser aniquilados en la guerra definitiva. Tuvo pocos minutos para actuar. Una cosa que Petrov sabía sobre el sistema de satélites que él había ayudado a diseñar, el OCO, era que pese a que el diseño buscaba evitar las falsas alarmas, había sido desplegado apresuradamente y estaba, como dijo muchos años después, en estado crudo. Petrov decidió esperar unos preciosos minutos y observó también que los radares en tierra no corroboraban el ataque, incluso varios minutos después. Otra cosa que le pareció peculiar fue que los Estados Unidos decidieran atacar a su enemigo mortal con solo 6 misiles. Eso era casi un suicidio, porque garantizaba una respuesta de aniquilación total. Y Petrov podía estar convencido de que los Estados Unidos eran el enemigo mortal de su nación, un país agresor, imperialista e intervencionista, pero sabía que su ejército no lo dirigían tontos. Así que decidió que la alerta de su sistema era una falsa alarma y con toda tranquilidad, pasados unos minutos, así lo informó a sus superiores. Imaginemos por un momento que Petrov hubiera estado equivocado. Habría puesto a todo su país en riesgo y permitido un ataque nuclear sin respuesta oportuna. Hoy sería considerado uno de los peores villanos de la historia de Rusia y de los países a su alrededor, los de la entonces Unión Soviética y los de la Federación Rusa de hoy. El propio Stanislav Petrov relataría en 2013 que en ese momento no estuvo absolutamente seguro de que la alarma fuera un error. Sabía que un soldado con entrenamiento militar habría informado de inmediato a sus superiores del ataque, sin plantearse una opción. Dijo: pensé que las probabilidades eran 50-50 de que las alertas fueran reales, pero no quería ser el responsable de iniciar una tercera guerra mundial. Y así es como muy probablemente usted y yo, sin importar la edad que tenga usted, le debemos la vida al teniente coronel Stanislav Yevgrafovich Petrov. Pero no nos enteramos sino hasta casi una década después y solo gracias al desmoronamiento de la Unión Soviética.
Cuando los superiores de Petrov recibieron el informe de una falsa alarma nuclear, sometieron al teniente coronel a un intenso interrogatorio del cual salió airoso dentro de lo posible. El entonces comandante de las unidades de defensa contra misiles de la Unión Soviética, el general Yuri Botintsev, fue el primero en conocer el reporte de Petrov y señaló que sus acciones correctas habían sido debidamente tenidas en cuenta por el ejército. Botintsev le prometió una recompensa a Petrov, pero al mismo tiempo lo reprendió porque al presentar los documentos había omitido describir el incidente en el diario de guerra que debía completar todo oficial a cargo. Petrov explicó que tenía el intercomunicador en una mano, el teléfono en otra, y no tenía una tercera para hacer las anotaciones. Finalmente, Petrov pagó, de alguna manera, el haber sido el salvador del mundo. Los ejércitos no son solo sangre y armas, obediencia ciega y disciplina militar. Son también burocracias interminables y mucho más en países autoritarios. Al final, Petrov no recibió ninguna recompensa. Según contaría él mismo años después, este incidente y otros problemas del sistema de detección de misiles que se descubrieron a raíz de lo acontecido el 23 de septiembre habían sido un problema para sus superiores militares y para los científicos a cargo. Según el rígido sistema soviético, si se recompensaba a Petrov se debía castigar a los militares y científicos que habían cometido el error. La política que se aplicó fue fingir olvido. Todos siguieron en sus puestos, pero Petrov fue asignado a un puesto menos delicado en cuanto a seguridad, se le hizo a un lado y finalmente decidió jubilarse tempranamente por decisión propia para cuidar a su esposa que sufría cáncer del cerebro. Después, Petrov sufrió una crisis nerviosa. La escasa pensión que recibía del ejército lo obligó a plantar patatas en un pequeño huerto fuera de su edificio para poder sobrevivir. Como diría años después para el documental danés El hombre que salvó al mundo, él no pensaba que debiera considerarse a sí mismo un héroe. Todo lo que sucedió me era poco importante. Mi difunta esposa durante 10 años no supo nada al respecto. ¿Qué hiciste?, me preguntó. Nada. No hice nada. Y a veces no hacer nada es hacer lo correcto. A raíz de las políticas democratizadoras de Gorbachev en la Unión Soviética y la disolución del país en el periodo de 1989 a 1991, el general Botintsev pudo publicar sus memorias revelando en ellas el incidente de 1983 y el papel que Petrov había jugado en él. El mundo se interesó de inmediato por el teniente coronel. Su decisión de no informar fue valorada así por el experto en la parte nuclear de la Guerra Fría, Bruce Blair. Los más altos líderes, con solo un par de minutos para decidir y habiendo sido informados de que se había lanzado un ataque, tomarían la decisión de lanzar represalias, como probablemente lo hubiéramos hecho usted o yo. Piénselo un poco. En años posteriores, Stanislav Petrov recibiría numerosos reconocimientos y premios en distintos países, algunos de ellos con recompensa en metálico, pero ninguno en la Federación Rusa de la antigua Unión Soviética. Fue homenajeado en las Naciones Unidas y el director danés Peter Anthony hizo el mencionado documental que ganó algunos premios en el Festival de Cine de Woodstock. Stanislav Petrov murió el 19 de mayo de 2017 a los 77 años de edad. ¿Y la causa de la falsa alarma? Una infrecuente alineación de los reflejos del Sol en las nubes sobre el estado de Dakota del Norte y la peculiar órbita elíptica de los satélites de alerta temprana soviéticos hizo que estos confundieran la luz con las estelas de los misiles que debían detectar. Error que se solucionó haciendo una referencia cruzada de estos satélites con otros de órbita geoestacionaria. Decíamos que Petrov no se definió como un héroe. Dijo, solo estaba haciendo mi trabajo y fui la persona correcta en el momento correcto. Nada más. Su caso, sin embargo, no es único. Hay varios militares soviéticos y estadounidenses que influyeron para evitar ataques nucleares que habrían desatado la guerra final. Hoy mismo, los arsenales nucleares del mundo reúnen casi 13.000 armas de destrucción masiva, unas 6.000 de Rusia, más de 5.000 de los Estados Unidos, unas 300 francesas, 350 chinas, 225 británicas y el resto de Israel, Pakistán, la India y Corea del Norte. Hoy mismo, aunque no tengamos la aguda conciencia que teníamos durante la Guerra Fría, sigue existiendo el riesgo de que una falsa alarma provoque una involuntaria guerra nuclear o que lo haga una decisión voluntaria de un líder enloquecido.
¿Qué es lo que debemos festejar de la forma de actuar o no actuar de Stanislav Yevgrafovich Petrov? Quizá no sea demasiado claro. Lo que hizo Petrov fue pensar críticamente, pensar libremente, pensar con rigor, tomar los datos a su alcance, su experiencia, la lógica de lo que sería un ataque nuclear real y ponerlos en la balanza de su capacidad racional, dejando a un lado los condicionamientos militares, ideológicos, incluso patrióticos o subjetivos de otro tipo. Ajustarse a los hechos, a los datos, a la lógica y tomar decisiones con base en ellos y no con base en el miedo, en la indoctrinación, en las convicciones, en la religión, en el fanatismo o en la obediencia ciega. Eso fue lo que hizo Stanislav Petrov. Y por tanto es ante todo un héroe del pensamiento crítico, de la aproximación racional a los acontecimientos de la realidad para normar nuestras acciones. Stanislav Petrov nos salvó a todos porque pensó racionalmente. Si alguna lección nos dejan no solo las decisiones que tomó el 26 de septiembre de 1983, sino la forma en que asumió su vida durante los siguientes 34 años, incluso como chivo expiatorio de la Unión Soviética, es la del ejercicio del pensamiento como forma preferible y privilegiada de abordar la realidad. Es una lección aplicable a todo lo que hacemos, decimos y decidimos todos, aunque no sea de una trascendencia tal que salve al mundo. Hay que usar la razón para ser siempre la persona correcta en el momento correcto, haciendo su trabajo y nada más. Suena muy sencillo, pero no es poca cosa, ¿no cree usted?